Buenas noches, mi nombre es Leroy Watson Brown. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre, y en este momento lo que vamos a explicar en este proyecto es cómo yo aplico las derivadas en función de la vida real. Sí, es muy importante tener en cuenta que aunque estos son problemas matemáticos, tienen mucho que ver con cómo yo podría utilizar o calcular una derivada en función del día a día. Entonces, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando yo tengo que ir a trasladarme hacia la oficina o hacia la universidad en un determinado tiempo, que es lo que normalmente siempre tardo, por ejemplo, en, en transportarme, ¿sí? Entonces es un recorrido diario. Acá tenemos un ejemplo que yo tengo, por ejemplo, un recorrido diario, tengo entonces una distancia que realmente esa distancia es mi salida. Entonces yo calculo una derivada en función de una entrada y una salida. Mi entrada, en este caso, es, por ejemplo, los 30 minutos que yo puedo tardar de mi recorrido diario entre la universidad y mi casa, o mi casa a la universidad o al trabajo, X o Y destino. Ese sería mi entrada. La distancia es cuánto yo voy a tardar, cuánta distancia yo recorro durante esos 30 minutos eh, durante pues el recorrido diario, ¿cierto? Entonces, la derivada que me permite calcular todas las alteraciones o esos puntos en que me pueda modificar la distancia. Entonces, si mi tiempo es 30 minutos en una determinada distancia, mi función siempre va a ser, en este caso, hacia arriba, ¿cierto? Pero si yo durante este recorrido tengo alteraciones, tengo afectaciones, un ejemplo, que haya un trancón, que me encuentre con alguien y me quede hablando, un ejemplo, ¿cierto? Durante ese recorrido van a haber ciertas alteraciones o algunos puntos que me va a generar una variación de mi función. Esos puntos que ocurren acá me permiten las derivadas realmente es calcular qué pasó, cuánto yo me demoré, ¿cierto? En estos puntos críticos. Entonces, realmente las derivadas son muy importantes porque me permiten calcular en minutos, en segundos, nos miden la velocidad y todos esos puntos en que me está variando una función. Por acá, entonces, tendríamos la definición de una variable se utiliza en matemáticas para el cálculo de respuesta de una función a la que se está alternando unos valores iniciales. Entonces tengo mis entradas, en este caso el tiempo, y tengo una salida que es la distancia. Entonces estas son esto podríamos decir que es una variable, ¿cierto? Que me está alterando. Entonces de esto se tratan las derivadas. Existen algunas reglas de las derivadas que se pueden aplicar a diferentes funciones. Entonces, la derivada de una suma, la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Ya hay unas reglas o más bien unas fórmulas que están ya definidas matemáticamente para diferentes funciones. Tenemos unas derivadas inmediatas. Esta es una de las fórmulas ya establecidas cuando yo tengo unas funciones ya pues definidas. Entonces tendría, por ejemplo, acá tengo mi función en Q. ¿Cuál sería la de mi función en Q? Que es una variable. Entonces sería cero. Es decir, que todo lo que yo tengo variable que no esté acompañando, por ejemplo, a, a un a una función en X o en Y, siempre va a ser cero. Entonces, cuando nosotros digamos que se nos presenten alguna, algún problema o alguna función que necesitemos derivar, nos podemos guiar por estas tablas que ya están definidas. También hay unas derivadas compuestas
de igual forma, tenemos las fórmulas para cada una de esas derivadas para nosotros, digamos que facilitarnos un poco más resolver este tipo de problemas que se nos presenten durante el proceso de derivar o de resolver un problema. Existen también unas derivadas trigonométricas ya definidas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno sobre una variable menos u sobre esa variable es la derivada, ¿cierto? Entonces, acá les muestro la tabla resumen para que nos podamos guiar de cómo resolver ciertas fórmulas ya con base en unas fórmulas aplicadas para poder derivar un poco más fácil. Entonces, también existe una regla de la cadena, por acá lo tenemos, la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Es una fórmula que sirve para derivar funciones compuestas. La regla de la cadena establece que la derivada de una función compuesta en función de x es igual a la derivada en función de x multiplicada por la derivada la derivada en función de x. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Acá ya tenemos un ejemplo. Entonces, esta es la fórmula de la regla de la cadena. Entonces, yo tengo la función, ¿cierto? Me ponen la función, por ejemplo, en x, y yo lo que tengo que hacer es separar esas funciones, es derivar por separado. Entonces, ¿qué es esto? Yo por ejemplo, acá tengo una derivada sencilla que es, bueno, la función en seno de u, la derivada de seno es coseno de u por u, ¿cierto? Eso es, digamos que una derivación sencilla. Cuando yo voy a aplicar una regla de cadena es cuando ya me ponen una función más compleja y yo debería estar derivando, o debo más bien, derivar por separado, ¿cierto? Entonces un ejemplo claro es, yo tengo la función de x sobre seno de x a la 3. Entonces, sería el orden para yo poder derivar o aplicar una derivación completa sobre toda la función? Yo debería derivar por separado, ¿sí? Y cuando yo derivo por separado, ya al final de esa derivación, yo lo que debo hacer es generar un producto o una multiplicación sobre cada una de las derivaciones que yo hice individual. Ejemplo, yo tengo la derivación, acá tengo la función de seno por x a la 3. Entonces, primero debo derivar seno, ¿cierto? Y luego debo derivar x a la 3. Entonces, cuando yo derivo seno, la derivada de seno es coseno. Y luego debo realizar la derivación de la x a la 3. Entonces, derivada de seno, acá lo vemos, es coseno. Y la derivada de x a la 3, aplico la derivada de la potencia. ¿Cuánto es la derivada de la potencia? Es 3x a la 2. Bajo la potencia que es 3, pongo la x y la potencia o la resolución de esta potencia a la 3 es x menos 1, en este caso x es 3 menos 1 sería 2. Entonces, mi derivada, la primera derivada de seno es coseno y la derivada de 3x de x a la 3 es 3x a la 2. ¿Cómo quedaría resuelta toda mi regla de la cadena? Entonces, la función de x en seno de x a la 3, mi resolución es, yo tengo coseno de x a la 3 por 3x a la 2, ¿sí? Entonces, tengo por separada la función completa y pongo la derivada de la primera resolución que es seno por la normal que es x a la 3 y luego pongo como estaba inicialmente que es coseno de x a la 3 por la segunda resolución de la derivada que es 3x a la 2. Entonces, cuando yo aplico una regla de la cadena,
yo lo que hago es separar. Separo la derivada de la primera función por la función, por la segunda función, es decir, realizo primero, si tengo, bueno, derivé las dos por separadito, entonces derivo la primera por la función y luego derivo la segunda por la primera función. Y esa sería la resolución o para yo poder aplicar una regla de la cadena. Por otro lado, tenemos otra regla, otra forma de derivar, que es la derivada implícita. Entonces, la derivación implícita es una técnica que se aplica a las funciones de definición implícitamente. Esto es a funciones definidas por una ecuación en la que y no está despejada. Entonces, hay varios ejemplos en que yo podría tener una derivada implícita y es cuando yo no tengo una función en, en alguna variable. Entonces yo no tengo, por ejemplo, función en X o función en Y, simplemente tengo un ejemplo de una función como si estuviera separado, por ejemplo, un X a la 2 más X a la 1. Entonces yo tendría que hacer despejar una función que me permita hallar esa variable, es decir, X o Y la que me estén exponiendo. Yo tendría y para hacer estas derivaciones implícitas hay ciertas reglas, son las que están acá. Entonces, una de las reglas es, si hay denominadores, multiplique ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores y al final los elimina. Esa es una de las reglas. Elimine los paréntesis aplicando la propiedad distributiva si es el caso. Agrupe los términos de x sobre dx, de y sobre dx en un miembro y los otros términos en otro miembro. Sacar el factor común de x sobre de y sobre dx y pase a dividir el factor de y sobre dx. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que nos ponen una derivación implícita, es lo que les decía, una fórmula sin que esté en función de una y, de un x o una variable, y lo que hago es sacarla también por separado, es muy similar a la regla de la cadena, pero yo lo hago en función de alguna variable para yo poder generar esa derivada. ¿Listo? Por otro lado, también cuando yo tengo una derivada, lo que hago es generar o hallar más bien unos puntos máximos, unos puntos mínimos, unos puntos críticos que me permitan ver hasta dónde me afectó mi función, ¿sí? Bien sea positiva o negativamente, dependiendo cómo nosotros lo queramos diagramar también. Entonces, si hablamos de puntos máximos o puntos mínimos, esta sería una de las definiciones y es los máximos o mínimos relativos ocurren en los puntos críticos, es decir, los puntos críticos son aquellos donde se puede representar un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, también por medio de diagramaciones, por medio de fórmulas, yo lo que puedo hacer es generar o hallar más bien cuáles son esos puntos máximos o mínimos bajo una fórmula. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función diagramada en donde la función de x es menor a 0 y en esta parte tengo mayor a 0 y menor a 0 la función, ¿cierto? Entonces, yo puedo hallar cuál es esa derivada en función cuál fue mi punto máximo relativo y mi punto mínimo relativo. Esto lo puedo hallar mediante fórmulas o también mediante diagramaciones, como lo hemos venido haciendo
en diferentes, en diferentes actividades que hemos visto durante el semestre. Entonces, nosotros, por medio de esta aplicación de GeoGebra ORG, podemos nosotros diagramar diferentes funciones. Entonces, por acá, a ver, voy a registrarme que por acá tengo ya unos diagramas guardados. Entonces, todo lo que les estaba explicando hace un momento, tenemos diferentes funciones que nosotros podemos hallar mediante fórmulas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una función de 3 por 2 a la menos x. Entonces, esto nos da una función y sobre esta función yo también puedo hallar diferentes derivadas que son esos puntos críticos o estas variaciones que hubo durante la función. Y cada derivada, pues sobre esas derivadas yo puedo hallar puntos críticos, puntos máximos, puntos mínimos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una función, ¿cierto? Cuadrática. Esta función cuadrática, yo sobre esta función puedo decir dónde me está generando ese punto máximo o ese punto mínimo, o cómo me está afectando esa derivada en base en unos datos. Entonces, en este caso, esta sería mi derivada en base a esta función cuadrática. Y sobre esta, pues nosotros podemos hallar puntos máximos, puntos mínimos y puntos críticos. Y esta, por ejemplo, son las derivadas. Esta sería la derivada de seno, que era la que les explicaba inicialmente sobre una tabla ya definida. Entonces yo ya podría definir una derivada con base en una función. Entonces, miren que es muy fácil diagramar, ¿cierto? Por ejemplo, en esta aplicación, ingresando una función y generando la derivada, ya como hay unas fórmulas ya definidas sobre esta tabla, por ejemplo, la que estábamos mostrando acá. Entonces ya matemáticamente se puede hacer más fácil resolver estos problemas o estas fórmulas que se nos planteen, generar funciones en una aplicación, bien sean en esta geogebra.org o en otras aplicaciones adicionales. Entonces, si ya, digamos, queremos entrar a más profundidad sobre funciones y derivadas, ya se podría aplicar muchas fórmulas. En general, lo que les quería explicar en este video es que nosotros podemos aplicar derivadas en la vida diaria, generando puntos máximos, puntos créditos, calculando más bien eh, tiempos, casos de la vida real que queramos generar estadísticas también. Todo esto se aplica en la vida diaria, también en generar información del tiempo real, del clima, calculando, como les decía, recorridos. Es muy importante, aunque de pronto el día a día no lo vemos como tan claro este tema de fórmulas y de cálculo, pero sí lo aplicamos siempre en la vida diaria. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Ya, pues, sería todo para este video. Muchas gracias.